Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos todos a un nuevo capítulo del podcast El lado oscuro de los proyectos. Hoy tenemos un capítulo muy especial, ya que tenemos al otro lado a Lucía Hernández. Es la creadora de este podcast, es una tremenda ingeniera de la Universidad de Chile, magíster en gestión de operaciones, tiene, aquí ya que nos encantan los números a nosotros los ingenieros, Claro. más de 16 años de experiencia, más de 1000 procesos analizados, 100 proyectos y 100 horas de experiencia en coaching. Bueno, tal como le mencioné, la creadora del podcast. ¿Y qué tal? ¿Cómo te sientes hoy día, Lucía? ¿Qué se siente estar al otro lado? Hola Fernando, ¿cómo estáis? Bien, bien, ¿tú? Bien, también. Nada, pues yo creo que llegó la hora también de que yo dé mi testimonio, así que muchas gracias por la idea, ¿cierto? También, Fernando, que es tuya, y lista para que podamos conversar. Perfecto. Entonces, para partir, cuéntanos un poco cómo llegaste al mundo de los proyectos. Por lo que vi, tienes mucha experiencia en esto. Vimos unos números fantásticos ahora que te estás haciendo la introducción. ¿Cómo entraste a este mundo? Mira, la verdad que siempre me tocó trabajar en proyectos, lo quisiera o no. Cuando estaba terminando la universidad, haciendo el magíster también y haciendo mi tesis, ahí se dio la oportunidad de que mi tesis fuera un proyecto que estaba asociado con algunos fondos de Corfo en ese momento, y me quedé trabajando 2 años para implementar mi tesis. Y después, la verdad que no paré, siempre fue trabajar en proyectos y he trabajado. Yo te diría que creo que el 99% han sido proyectos vinculados con desarrollo tecnológico, sin embargo, desde distintos roles. He trabajado formulando proyectos, evaluándolos, me ha tocado liderarlos, tener un rol de rediseño de procesos o de diseño, ¿cierto? Y también hacer un seguimiento como PMO. Yo creo que esas son todas las aristas que me ha tocado trabajar en los proyectos. Súper, perfecto. Oye, y pasando un poco más al proyecto o la experiencia que nos quieres contar hoy día, ¿nos Uh-huh. podrías contar más o menos de qué se trataba el proyecto? ¿Cuál era tu rol? ¿Cuál fue el objetivo principal de ese proyecto? Sí. A ver, la institución, la organización donde yo estaba en ese momento necesitaba hacer un cambio de un sistema core, de un sistema importante, y se había definido que se realizaría una adopción de la herramienta. Eso quiere decir con la menor intervención posible, haciendo todas las integraciones que se requirieran, y no una adaptación. Y en ese momento yo lideraba el equipo de procesos, con el cual se necesitaba revisar los procesos que estaban impactados por esa nueva herramienta, ¿ya? Entonces, en ese momento la organización tenía 2 equipos para implementar los proyectos. Uno que era el equipo de transformación digital, que lideraba todos los proyectos que eran de transformación en general, y los proyectos BAU, que era donde estaba el equipo de tecnología, donde los proyectos que se implementaban eran mejoras a lo que ya existía. Los proyectos BAU es business as usual, ¿ya? En un principio se definió que este proyecto lo iba a liderar el equipo digital, que iba a ser un proyecto de transformación, porque tenía mucha relación también con los canales digitales, ¿ya? E inicialmente se configuró un equipo de procesos que estaba en el equipo de transformación digital, donde estaba el Product Owner y un Business Analyst, y durante 4 meses estuvieron levantando los procesos con los usuarios. En paralelo a estos 4 meses, el proyecto estaba en una etapa de setup con el proveedor de tecnología. Por lo tanto, no había iniciado la implementación. Y a los 4 meses ocurre un cambio de timón, donde el gobierno del proyecto cambia, pasa a ser un proyecto que lo lidera, lo gobierna el equipo de tecnología, el equipo de proyectos BAU, ¿ya? Y ahí se toma la decisión también de que el equipo de procesos, el rediseño de los procesos lo iba a liderar mi equipo. Y ahí entro a jugar yo en este proyecto. Oye, qué difícil es entrar, son esos escenarios en que entras a trabajar sobre lo que otro equipo ya estuvo trabajando antes. Me imagino que tuvieron como hartos como desafíos. ¿Me podrías contar cuáles son los principales que tuvieron? Sí. Mira, yo te diría que, como tú lo mencionaste, uno de los desafíos que tuvimos fue como la resistencia que tuvimos de los usuarios, porque los usuarios estuvieron 4 meses trabajando antes con otro equipo y no entendían por qué tenían que volver a hacer el trabajo. Si bien hicimos un kickoff, les explicábamos de alguna manera cuál era nuestro objetivo, porque nosotros no queríamos
levantar los procesos. Nosotros teníamos un foco distinto, ¿ya? Los procesos ya estaban levantados, pero necesitábamos de verdad hacer una etapa de shadow o de sombra, de alguna manera, de los usuarios, porque necesitábamos ver cada interacción que hacían con el sistema que se iba a reemplazar. Eso no estaba a nivel del proceso levantado porque estábamos en una capa un poco más arriba. Entonces, ahí tuvimos mucha resistencia. Ese fue el primer desafío, en verdad fue el segundo, porque el primer desafío con el que nos encontramos fue que teníamos una presión por el equipo de tecnología. El equipo había estado en esos 4 meses en una etapa de setup, haciendo una GAN, una planificación, y cuando nos llamaron a nosotros, estaba estimado que en un mes le entregáramos los rediseños de 4 productos, lo cual era imposible de cumplir, ¿no? O sea, era imposible, no había por dónde. Si bien armamos un equipo robusto, que eran 2 personas de mi equipo, y además complementamos con un equipo consultor, con 2 ingenieros de procesos y un líder, pero nuestra planificación así, con ese equipo, era de 4 meses. Estamos hablando que eran más de 30 procesos, eran como 40 procesos entre los 4 productos que había que rediseñar. Entonces, y habían procesos que igual eran nuevos, que eran completamente distintos, por lo tanto, en un mes no había ninguna posibilidad de que pudiésemos cumplir. Eso yo te diría que fue el primer desafío. El segundo fue la resistencia que encontramos de los usuarios, y el tercer desafío, que fue el último, diría yo, que si bien teníamos una planificación súper agresiva, porque tratábamos agresiva en fechas, digamos, y también tratamos de hacer cosas en paralelo. Sin embargo, queríamos cerrar el rediseño del primer producto en 2 semanas. Esa era nuestra planificación. Y nos demoramos más de un mes en hacerlo en el primer producto. Después fluyó con los otros, pero en el primer producto nos demoramos más de un mes porque los usuarios nadie quería poner la firma en el nuevo diseño. Y ahí nos atrasamos y tuvimos que trabajar en paralelo para tratar de impactar lo menos posible. Perfecto, claro. Nadie quiere firmar nada, siempre hay como un temor por parte de los usuarios ahí, ¿o no? Así es. Sí, porque además que eran productos complejos de comercio exterior que tenían asociados pagos. Y cuando hay plata de por medio, de alguna manera, todo el mundo se pone nervioso. Teníamos la vista de riesgo operacional, que está bien, y entonces el usuario, el dueño de los productos y los dueños de procesos, no querían poner ninguna firma y asegurarse por todos lados de que estaba bien, digamos. Claro, y aparte lo que decías tú, como los usuarios ya trabajaron esto, tuvieron como un involucramiento como emocional, un involucramiento de tiempo, un montón de cosas. Después dicen, oye, llevo 4 meses trabajando, ¿dónde está mi proyecto? Claro, entonces, a nosotros nos decían, oye, pues si yo ya levanté los procesos, como, sí, pero nosotros no queremos levantar los procesos, pues ya los tenemos, queremos hacer un doble clic, en el fondo, porque teníamos la nueva herramienta, que sabíamos que las cosas se hacían de una determinada forma, y sabíamos que nuestros procesos no conversaban con eso, entonces necesitábamos encontrar cada punto de enganche del usuario con la herramienta. Era un trabajo como bien específico. Oye, ¿y qué cosas o qué errores piensas tú que llevaron a que se dieran esos desafíos? ¿Qué fue lo que llevó a que se diera ese escenario? ¿Qué es lo que crees tú? Mira, yo creo que el primer error que se cometió, lo cometió el gobierno del proyecto. Cuando se tomó la decisión de pasarle a otro equipo, que independiente que el proyecto fuera transformacional en un principio, pero definieron pasarle toda la parte de análisis y rediseño de procesos a un equipo que no tenía experiencia en eso. El equipo digital tenía más experiencia en los viajes del cliente, era otra su expertise, pero no en un modelamiento de procesos y como tan a detalle que se necesitaba. Entonces, yo te diría que esa decisión fue la que gatilló todo. Esa fue el primer error. Otro error que yo considero que se cometió y que me ha pasado varias veces es que las planificaciones de equipos especialistas, ¿cierto?, las hace otra persona y no le preguntan. O sea, alguien hizo la estimación de que procesos en un mes iba a entregar los productos rediseñados, y eso era imposible. Entonces, eso no sé quién lo hizo, pero claramente no lo hizo una persona de procesos. Entonces,
los supuestos que habían detrás no se iban a cumplir. Por lo tanto, es muy importante que las planificaciones las hagan las personas que tienen la expertise. Yo te diría, un error más interno que nosotros cometimos fue sucumbir ante la presión del tiempo. Si bien sabíamos que la planificación que tenía el proyecto en general no nos favorecía, tratamos de entregar en el fondo un producto en un mes, porque eso sí tratamos de hacer, para tratar de trabajar como de forma escalonada. Igual fuimos muy optimistas en la planificación, considerando 2 semanas, y nos terminamos demorando un mes en cerrarlo. Entonces, eso sí, también nosotros, por la presión del tiempo, nos fuimos a hacer una planificación optimista, ¿ya? Más que realista. Y otro error que yo creo que también nosotros cometimos como equipo fue que no detectamos como la molestia de los usuarios cuando partimos. Si bien hicimos una reunión de kickoff para explicar cómo íbamos a trabajar, qué era lo que íbamos a hacer, pero igual nosotros no leímos que los usuarios estaban enojados. Yo creo que nos faltó haber hecho una lectura mejor, haber hecho una sensibilización mayor al inicio para poder detectar esa molestia que había. Y algo que a nosotros como equipo de procesos nos pegó en ese momento era que el equipo de gestión del cambio, que era un equipo que estaba en recursos humanos en ese momento, no estaba en el proyecto. No estaba contemplado en ese momento que ese equipo participara. Entonces, yo tenía de alguna manera brechas importantes en los usuarios porque no conocían el sistema. Habían sido capacitados, pero una capacitación muy general que había sido meses atrás, y claro, nosotros después tuvimos unas capacitaciones y unos videos súper como a detalle, y los usuarios no tenían ese conocimiento, entonces nunca nos iban a cerrar los rediseños, y faltaba una comunicación mejor también. Sí, el último punto que menciona es súper típico porque por lo general cuando implementamos un proyecto decimos, no, el usuario tendrá que aprender, el usuario tiene que aprender, como que si el usuario se tuviera que adaptar, pero nos olvidamos un poco, como dices tú, de ese salto de un lado al otro. Sí, aprender algo nuevo no es fácil, uno no nace caminando. Entonces, no. yo creo que es muy, muy importante lo que estáis mencionando. ¿Y por qué no se habrá involucrado el equipo? ¿Fue tema de planificación? ¿Por qué no se metió el equipo de gestión del cambio al principio? O sea, yo creo que porque nunca lo consideraron, y porque yo también creo que, no sé si pasa en todos lados, no quiero generalizar, pero en esa cultura donde estaba trabajando, había como desconocimiento de lo que era gestión del cambio, y se tendía a asociar siempre que gestión del cambio entraba al final para capacitar. Y eso no es gestión del cambio. O sea, gestión del cambio incluye la capacitación, pero en el fondo aborda otros conceptos mucho más amplios, como la comunicación, cómo se va a adoptar la herramienta, cómo se van a generar los cambios en la organización, y ese análisis no estaba de alguna manera. Entonces, claro, se pensó, las personas que originalmente crearon el proyecto, pensaron y dijeron, oye, esto vamos a capacitar al final, pero no se hizo como nunca el análisis. Por eso no estuvo gestión del cambio. Sí, súper. Oye, muchas gracias por compartir los errores. ¿Qué lecciones importantes aprendiste de acá, como de los errores? ¿Cuál fue tu aprendizaje como más relevante? Sí, yo creo que algo que nos salvó mucho la situación fue, bueno, primero que el plan lo haga el especialista que tiene el conocimiento. Esa es la persona, cada persona tiene que planificar su rancho, por decirlo de alguna manera. Pero algo que nos salvó mucho fue hacer esta planificación por bloques, o sprint, si quieres llamarlo así. Pero de alguna manera nosotros abordamos por producto un mes, íbamos abordando en un mes cada producto. Y eso nos permitió ir incorporando las lecciones aprendidas que teníamos en el primer ciclo. Por ejemplo, con el primer producto nos demoramos un mes en cerrar algo que teníamos planificado 2 semanas. Dijimos, ok, no tenemos gestión del cambio, los usuarios tenemos resistencia, no hay conocimiento, y empezamos a cambiar la estrategia e involucrarlos de forma distinta para el segundo producto. Mientras teníamos que seguir en paralelo abordando la aceptación del primer producto, que eran reuniones con abrir mucho detalle, mucho detalle. Entonces, esta como planificación por bloques nos sirvió para ir incorporando lo que aprendíamos en el producto 1, lo incorporamos al producto 2, después el 3 salió mucho mejor y el 4 también. De hecho, no nos pasamos en el tiempo, al final cumplimos la planificación de los 4 meses,
solo el primer producto nos atrasamos, pero después los otros, en el fondo, los fuimos ajustando y lo hicimos mucho más rápido de lo que teníamos planificado. Eso fue, yo te diría, como algo importante que nos ayudó a cumplir el objetivo también, porque había una presión por el tiempo importante, porque habían contratos como que involucraban altos montos, en el fondo, que el proyecto no se implementara en la fecha. Era un proyecto bien complejo. Yo te diría que ese fue el primer, como una primera aprendizaje y buena práctica. Otra cosa importante es que cuando uno planifica, por ejemplo, levantar un proceso y documentarlo, es distinto si yo planificar que yo voy a obtener tu firma, cuando yo voy a levantar y documentar solo lo que ya estás haciendo. Pero cuando se trata de un rediseño con una implementación tecnológica y sobre todo con un proyecto que en el fondo que implicaba una cadena de pagos que tenía de forma subyacente, los usuarios tenían mucho temor a firmar. Y eso requiere un tiempo de madurez mucho más importante del usuario y en el fondo del usuario directo, pero también del contexto, porque riesgo operacional tiene que hacer un análisis, tiene que mirar de forma distinta los procesos, o sea, es otra el tiempo es muy distinto, es otra la forma. Yo creo que ese tiempo de madurez hay que incorporarlo. Ese es otro aprendizaje importante. Sí. No, súper bueno tu aprendizaje y gracias por compartirlo con la gente que escucha el podcast. En verdad creo que van a ser muy útiles y de alto valor para todos. Oye, y pasando un poco más como en los resultados de este proyecto, ¿salieron en vivo? ¿Cómo les fue? ¿Me podrías contar cuáles son el mayor logro del proyecto? O sea, yo te diría que la parte, en el fondo, el proyecto tenía varias etapas posteriores, pero la primera etapa, al menos en la que participé directo con mi equipo, ¿cierto? Fue tener el rediseño y fue tener un rediseño completo y que todos aceptaron. De hecho, como que todo el mundo se quedó, y era la parte más importante porque el resto eran seteos que había que hacer en la herramienta y las integraciones. Pero tener un rediseño aceptado por todos nos permitió, por ejemplo, que la etapa del plan de pruebas fuera mucho más robusta porque se basó en los procesos rediseñados. Entonces, estaba todo el mundo mucho más tranquilo. De hecho, cuando se incorporó el equipo de gestión del cambio, que fue obviamente más tarde, de alguna manera todo lo que habíamos avanzado, todos los procesos que teníamos documentados con sus actividades, etcétera, fue una información también que permitió que ese equipo pudiera trabajar también más rápido. Entonces, ¿terminamos en tiempo? Sí, pero también aseguró de alguna manera que las etapas posteriores del proyecto pudieran salir con más confianza. Perfecto. Súper. Oye, y separando un poco como los resultados y los logros del proyecto, como alguna anécdota o alguna cosa que sea como relevante de compartir, que sea memorable, divertido, como relacionado con tu equipo, ¿nos podrías comentar? Sí, yo te diría que era como ya cuando estábamos en el primer mes para que nos aceptaran los rediseños del nuevo producto, nos reíamos porque en el fondo dijimos, oye, ya empecemos a hacer reuniones presenciales porque las reuniones híbridas o reuniones online no nos estaban funcionando, tenían que estar todos presenciales. Entonces, la primera presencial fue un desastre, así hablaban 20.000 personas a la vez, como que, en verdad, ya estábamos como con una etapa de volviendo a la normalidad, que sí, que no, entonces fue un desastre. Y empezamos a llevar comida a las reuniones. Y dijimos, oye, ok, para distender un poco el ambiente, para que lo pasemos mejor, pero también dijimos, ok, para mantener a los usuarios comiendo más tranquilos, en el fondo más alegres, con la boca llena, van a opinar menos y vamos a pasar los procesos más rápido. Como esa era un poco la mentalidad, pero era para la chacota nomás, si no, pero en el fondo de eso nos reíamos, así como, ¿cómo hacemos? ¿Qué estrategia hacemos para que los usuarios nos aprueben los rediseños más rápido, digamos? Y esas fueron algunas estrategias, pero era broma, nos reíamos en el equipo interno nomás. Como se dice en buen chileno, guatita llena, corazón contento. Yo claro. creo que llevamos hasta calzones rotos, para que son más densos de masticar, como para que estuvieran entretenidos, así. Sí. Qué rico. Oye, y justamente con eso, creo que lo que mencionas tú, como mantener un buen espíritu, es súper importante.
Pero cuando tenemos estos proyectos empiezan a, no sé, pues empiezan a haber problemas, por lo general algunos equipos se empiezan a echar la culpa, se empiezan a pelear, hay problemas de comunicación. ¿Tuvieron algún efecto en tu equipo estos problemas como los desafíos del equipo? ¿Cómo lo hicieron para mantenerse enfocado? Porque me imagino que no haber sido fácil. No, no fue fácil, sobre todo al principio cuando nos encontramos como con la primera resistencia, porque en el kickoff como que estuvo todo el mundo súper bien, nadie nos dijo nada, como que todo fluyó, pero ya cuando fuimos a la primera reunión, estábamos saludando y nos dijeron como, ¿y esto de qué se trata? Como al tiro partimos mal, así, estábamos saludando y partimos mal. Pero teníamos un equipo interno muy cohesionado, o sea, de las dos personas que trabajaban conmigo, eran personas como con harta expertise, bien maduras, que tenían también harta tolerancia a la frustración. Y también teníamos un buen equipo, digamos, una buena comunicación. Y sabíamos también que habían usuarios más complejos. Siempre hacemos un análisis de ver cuáles son los usuarios que son más complicados, los que son, que en el fondo les gusta darle ciertas vueltas a las cosas, hay otros que se demoran más. Uno va conociendo en la organización cómo son las personas. Entonces, teníamos súper identificado, teníamos nuestro mapa de stakeholders y teníamos súper identificado cómo abordarlos. Y eso también lo trabajamos con el equipo externo, que en el fondo no había como equipo interno y externo, éramos un solo equipo. Entonces teníamos reuniones de coordinación y conversábamos estos temas. Entonces no se vio afectada la moral porque si bien nos encontramos con la resistencia, pero teníamos hartas estrategias para poder salir jugando. Súper, súper. De hecho, qué buena esa idea tener mapeados como los stakeholders para comprenderlo y encontrar con una mejor forma de comunicarse con ellos. De hecho, te iba a preguntar justamente sobre los stakeholders. Cuando las cosas también van mal, el stakeholder dice, oye, pero estoy esforzándome por el proyecto, ¿qué está pasando? Entonces, también, ¿cómo manejaron esa relación con los stakeholders? Sí, yo te diría que lo primero que hicimos al principio fue ser sinceros, porque de alguna manera, cuando a mí me llamaron, me dijeron, aquí está, toma la posta de procesos, había un mes para entregar y era imposible. Entonces, lo primero que yo hice en ese momento, porque eso me tocó hacer a mí como primera cosa, digamos, fue levantar la mano y explicar que no íbamos a cumplir esa planificación, no había por dónde. Era infactible. Por lo tanto, creo que la sinceridad siempre ha sido un aliado para manejar a los stakeholders, en ese sentido, a todos los interesados que uno tiene. Porque de alguna manera, y si tú siempre tienes como la sinceridad en tu guión, por decirlo de alguna manera, vas a tener credibilidad y independiente, van a pasar, los proyectos pasan, vas a seguir teniendo proyectos, otros proyectos, pero ya vas ganando terreno porque los usuarios saben que cuando tú les dices, o los stakeholders más que usuarios, cuando tú les dices, no voy a cumplir esto o sí lo voy a cumplir, hay una cierta confianza. Por lo tanto, creo que eso también, la trayectoria en esa organización también me había ayudado para poder seguir siendo sincera. Y también cuando empezamos a tener este síntoma, ¿cierto?, de que no podíamos cerrar el primer grupo de rediseños del primer producto, fuimos a pedir ayuda internamente al equipo. Había un jefe de proyecto, había un product owner, y fuimos a hablar con ellos y nos pusimos de acuerdo en cómo hacíamos, porque ya la situación se nos estaba escapando a nosotros de las manos. Entonces, ¿cómo lo hacíamos? Y ahí elaboramos una estrategia y ellos también participaron en las reuniones para cerrar los rediseños y estuvieron mucho más firmes con nosotros en ese sentido. Entonces, yo te diría que esas dos cosas, pedir ayuda y ser sincero. Oye, súper bueno. De hecho, yo creo que no lo mencionaste, pero como escuchándote un poco, veo que esto, como haber logrado manejar a los stakeholders de una buena manera, también es un logro. Es un logro quizás no cuantificable, pero creo que es súper relevante como un logro para mencionar del proyecto, porque partir con, no sé, siento que como de la forma que partieron como en un partido de fútbol partiendo 2-0 y con la barra en contra. Sí, buena forma de escribirlo. Sí. Claro, entonces yo creo que esto es un resultado relevante y un logro del proyecto, así que te felicito ahí, muy bueno esto. Gracias. Sí, tienes razón. Sí, anotado. Sí, oye, y a nivel más general, más o menos,
¿por qué crees que fracasan los proyectos? ¿Por qué nos va mal? ¿Qué es lo que pasa? Que no nos damos cuenta y de repente estamos con las manos y los pies en el barro. ¿Qué es Mm. lo que puede ser? Yo creo que, a ver, las personas que lideran proyectos o que participan en los gobiernos de los proyectos, a veces podemos tomar, y digo también me incluyo porque también me ha tocado liderar y también me he equivocado, podemos tomar decisiones a lo mejor y nos faltan algunos expertos en la mesa al momento de tomar las decisiones. Mm. Entonces yo creo que en este caso que la labor de proceso, ¿cierto? Le hiciera un equipo que no tenía esa experiencia al principio, creo que eso, por ejemplo, fue una decisión que se tomó, no sé en qué contexto, pero en ese sentido, sin el conocimiento completo de cuál era la expertise de cada equipo, ¿ya? O, por ejemplo, que el jefe de proyecto de tecnología estime lo que hace el equipo de procesos sin saber lo que hace procesos y solo decir, no, levantan cajitas. Creo que eso también es un ejemplo de que se toman decisiones sin todo el conocimiento. Esa Sí, es una, yo creo, como falta de conocimiento. Gestión del cambio, yo creo que se subestima y se sabe poco. Se sabe muy poco lo que es gestión del cambio. En general, siempre se asocia a que es capacitación, ya hay plan de comunicaciones, como que sería, pero la adopción, el impacto en las personas, si las personas tienen todas las capacidades para asumir esos nuevos cambios, todo eso como que se subestima. Yo lo he visto en algunos proyectos, pero en verdad en muy pocos, y en proyectos que son muy grandes. Lo que pasa es que igual, gestión del cambio en general, no todas las organizaciones tienen esas skills y las contratan a consultoras y eso también aumenta los costos del proyecto, así como también se dice, oye, no hagamos la etapa, el asís de los procesos, porque no, ya lo tenemos, ya sabemos, como también es plata, digamos. Mm. Entonces, a veces se abortan esos equipos, ¿cierto? Por cumplir un caso de negocio. Mm. Y también planificaciones optimistas. Yo te diría que es otro motivo de fracaso, si bien uno en general, y lo dicen en todos lados, haga una planificación realista, optimista y pesimista, pero en verdad de repente se tienen tantas presiones que uno va por la optimista. Y también algo que yo he visto es que se hace poco análisis de los riesgos que pueden pasar. Mm. Entonces, al no hacer un análisis de riesgos también del plan, obvio que no tengo la versión pesimista, como se hace muy alto nivel, así, pero muy alto nivel. Entonces no evalúo los riesgos, en verdad no tengo una estimación real. Mm. Y lo otro que como que, ¿por qué puede fracasar un proyecto? Es por los modelos de gobierno que tiene un proyecto. Tiene que estar súper bien diseñada la instancia, todas las instancias, porque un modelo de gobierno implica la instancia ultra ejecutiva, instancias más de seguimiento, otras de comunicación, otras de instancias de trabajo, etcétera. Y a veces se confunden algunas instancias y pasa que uno ve una instancia de más alto nivel, que es para tomar decisiones, para gestionar los riesgos, etcétera, y hay 20 o 30 personas, como se pierde el foco cuando es una reunión claramente más de seguimiento o más informativa. Entonces creo que diseñar las instancias de gobierno es súper importante y saber bien quiénes tienen que estar y comprometer la participación de las personas. Yo te diría que eso también influye mucho en el éxito o en el fracaso de un proyecto. Sí, estaba escuchando lo que comentaba y yo creo, claro, hay algunos que son como más externos, que son como el gobierno, que nos cuesta más controlarlo, pero también, por ejemplo, lo interno, el hacer con las planificaciones optimistas, lo encuentro súper relevante. Yo creo que somos especialistas la gente que trabaja en proyectos en decir, no, jefe, lo hago en 2 semanas, 3 semanas, estamos listos. Pero después nos damos cuenta, oye, pero faltaban las pruebas, faltaba esto. No, no sé cómo fue muy clave para usted eso. Sí, pero nos pegó solo en el primer producto, porque después lo pudimos recomponer. Pero en Mm. general, sí, o sea, pasa que uno es optimista. O sea, Mm. de verdad fuimos ilusos en decir, oye, en 2 semanas los usuarios vamos a poder revisar los rediseños con ellos y nos van a filmar no sé, de 5 procesos. Fuimos súper optimistas, porque queríamos salir con un producto el primer mes. Mm. Oye, ¿y qué mejores prácticas recomendaría entonces como recopilando lo que hemos ido como conversando? ¿Cuáles serían las Mm. mejores prácticas que recomendaría?
La planificación por bloques, porque te permite ir incorporando aprendizaje siempre, digamos. Creo que eso es súper importante. Incorporar los riesgos en las planificaciones, ya creo que también es importante. Si bien hay cosas que son obvias, pero la gente se enferma, pasan cosas y como uno siempre planifica como muy, de repente muy justo, ¿ya? Mantener una buena comunicación en el equipo, depende de la estructura del proyecto, pero en el equipo directo con el que uno esté trabajando, pero también con el resto del proyecto y de los stakeholders que estén participando. Creo que la comunicación es súper importante en ese sentido. Y mantener una mentalidad abierta al cambio, porque los planes están hechos para que no se cumplen, en el sentido de que siempre pasan cosas, siempre es mejor tener un plan que no tenerlo, porque uno al menos ha hecho el ejercicio de planificar cómo van a suceder las cosas, o cómo uno quiere que suceda. En verdad es como uno quiere que suceda, pero siempre pasan cosas y uno tiene que tener flexibilidad y adaptarse. O sea, ya de alguna manera ese plan rígido ya no es factible. Sobre todo hoy día, de repente uno puede estar desarrollando algún producto, alguna aplicación y la competencia saca un producto más rápido que tú vas a tener que cambiar probablemente la estrategia. Entonces es súper importante ser flexible. Sí, perfecto. Oye, y como para soportar estas mejores prácticas, ¿qué herramientas o metodologías has encontrado? Yo creo que los métodos híbridos de metodología, cuando hablamos como de combinar la gestión tradicional con la gestión ágil de proyectos, yo creo que el mindset ágil tiene valores que son súper importantes de incorporar, que no importa el método de la metodología que uno utilice en un proyecto, pero estar preocupado de entregar valor, de colaborar con los otros, ¿cierto? De mantener una comunicación. Creo que independiente de la metodología que uno utilice, es un mindset importante que uno tiene que tener. Creo que eso es importante. Entonces, por ejemplo, también tener planes, que ojalá por bloques, ¿cierto? Que los pueda ir completando en la medida que voy avanzando y ir gestionando los riesgos, ojalá al inicio, ¿cierto? Entonces creo que todo eso de alguna manera me va generando aprendizaje, es como un círculo virtuoso, pero que va avanzando cada vez, de alguna manera. Y otra cosa importante que se puede utilizar en este mundo virtual que estamos hoy día, ¿cierto? Son los tableros colaborativos como Miro o Mural también, que te permiten hacer muchas dinámicas de facilitación y hacer participar a los usuarios, que de repente, bueno, tú contabas, usuarios con la cámara apagada, el micrófono apagado, ¿cierto? Pueden pasar cosas, pero mejor que los usuarios estén con la cámara prendida y que estén participando. Y los tableros colaborativos creo que son una buena instancia para mantener al usuario como enganchado. Súper bueno lo que mencionas. Y de hecho, da risa, pero por ejemplo, a veces hacemos implementaciones de proyectos grandes, proyectos de tecnología, y tú miráis cómo lo están soportando y están en un Excel. Por ejemplo. Hay como una contradicción interna. Vendemos tecnología de repente y usamos Excel nosotros, planillas a mano para controlarlo. Sí. Oye, y más o menos como mirándonos un poco hacia el futuro, ¿cómo crees que podría evolucionar el mundo de los proyectos? ¿Y cómo podríamos mejorar el manejo de los fracasos? Sí. A ver, yo hace muchos años atrás trabajé como PMO. Y me acuerdo que nos esforzábamos mucho para rescatar las lecciones aprendidas de los proyectos. Hacíamos la reunión de cierre, nos juntábamos con todo el proyecto, estoy hablando hace más de 10 años atrás, nos juntábamos con todo el mundo, teníamos hasta una plataforma, no quedaban en un Excel, teníamos un sistema de gestión de proyectos donde se iban gestionando, ¿cierto?, todas las lecciones aprendidas. El tema es que después nadie las miraba, ahí quedaron acumulando polvo. Entonces, parte de mi reflexión en todos estos años ha sido, yo me he dado cuenta que cuando más he aprendido es cuando verbalizo mis errores, cuando hablo de los fracasos, porque todos tenemos fracasos. Entonces, no solo que uno mira el fracaso del otro, sino que ver los fracasos que tiene uno es súper importante. Y de ahí nace este podcast. Yo creo que la gestión de proyectos puede mejorar mucho
si conversamos mucho más de los fracasos y de los aprendizajes que tenemos, porque ahí es donde está, yo creo, como el mayor fruto de los fracasos, en el aprendizaje que tenemos. Entonces creo que eso puede de alguna manera ayudar a que los proyectos, que lo pasemos mejor gestionando proyectos. No sé si van a salir todos en tiempo y forma como uno deseaba, porque siempre pasan cosas, uno que trabaja en proyectos sabe que pasan cosas aunque sigas un manual al pie de la letra, pero sí te va brindando como canas, ¿no? Las canas que tienen aprendizaje, experiencia. Sí, es total. De hecho, te agradecemos, yo creo que hablo en nombre de la gente que escucha este podcast, te agradecemos como porque hayas abierto esta instancia y también del que participes tú y también nos cuentes los errores. Es difícil hablar de los errores a veces, así que te lo agradecemos. En Gracias. nombre de la gente. Gracias. Sí, oye, y más o menos, ¿y qué tendencias ves como que emergiendo como en este tipo de proyectos? ¿Cómo crees que van a impactar en el futuro? ¿Cómo ves el futuro? Yo antes, así un par de años antes, como que era o era blanco o negro, o era método tradicional o algún framework ágil, como que eran súper opuestos. Y hoy día como que escucho a muchas personas que han ido adaptando los distintos marcos de trabajo y van armando sus propios métodos con lo que mejor les resulta. Y de hecho en el podcast también con las personas que he entrevistado, como que muchos han hecho adaptaciones de los dos mundos con sabores distintos, porque creo que dependiendo del proyecto, dependiendo del contexto también, son las cosas que uno puede como mezclar y utilizar. Pero creo que los métodos híbridos están de moda y están saliendo a flote. También algo que yo estoy viendo que tiene que ver con que los equipos tengan una mentalidad ágil, como mucho más consciente de una mentalidad ágil. Antes creo que estaba muy asociado a que, un equipo desarrollaba software y eran células con Scrum, por ejemplo, como que ellos eran ágiles y el resto no. Hoy día yo creo que eso está como mucho más consciente en todos, en toda la organización en general, en muchos más roles, más allá de que utilicen un framework ágil para trabajar o no. Y también creo que la inteligencia artificial hoy día está haciendo también una optimización de recursos que las personas podemos dedicar a otras cosas. Por ejemplo, no sé, las minutas de las reuniones, que siempre en el fondo se pelean quién las hace, porque obviamente nadie quiere hacerlas porque son fome en el fondo, pero hoy día uno puede invitar a la inteligencia artificial a las reuniones y que hagan las minutas, también que pueden ayudar a documentar los procesos, no a modelarlos, que es distinto, pero la documentación sí. Entonces creo que como las actividades más administrativas se pueden ir realizando mucho más con inteligencia artificial. No sé qué va a pasar en un año más, pero al menos lo que estoy viendo hoy día. Perfecto, sí, toda la razón. Oye, y más o menos para ir cerrando ya, primero que nada te agradecemos como que nos hayas compartido toda esta experiencia y como el tiempo dedicado en contarnos esto. Al principio, cuando te presenté, mencioné que estabas trabajando en algunos proyectos. ¿Nos puedes contar un poco más acerca de esos proyectos? Sí. Hoy día desarrollé mi propio emprendimiento que se llama Synapsis Global, que tiene dos focos importantes. Uno es gestión de procesos y el otro es gestión de proyectos. Desde el punto de vista de gestión de procesos, hoy día sabemos, ¿cierto?, que las empresas para que puedan mejorar sus resultados, una forma de hacerlo es con procesos eficientes y con clientes satisfechos, y los clientes satisfechos también se logran a través de buenos procesos y con una experiencia, por supuesto, diseñada. Entonces, pensando en empresas pequeñas, medianas, que a lo mejor no van a poder financiar un proceso de transformación completo, yo estoy ofreciendo, ¿cierto?, que en 30 días puedo modelar, medir, diagnosticar los procesos de algún producto, no todos los procesos, sino de algún producto o servicio, ¿cierto? Y entregar un diagnóstico y entregar recomendaciones de cómo se pueden abordar cambios en el corto plazo y otros que sean más de mediano o largo plazo. Pensemos en los quick wins, que son las cosas que yo puedo articular ahora. Esa es como una línea, un foco de Synapsis Global.
Y la otra, en Synapsis Global estoy desarrollando un dojo, ¿ya? Un dojo de entrenamiento profesional en gestión de proyectos, en liderazgo y también en gestión de procesos. ¿Con qué objetivo? Para que las personas también puedan liderar su propia transformación, puedan analizar, revisar y diseñar la forma en que quieren contribuir valor en la organización, en el proyecto, en el ambiente o en el ámbito que sea, ¿cierto? Y por supuesto con una actualización en conocimientos de forma continua. Y también que puedan liderar los cambios en su organización si así lo desean. O sea, esto como no tiene límites. Yo te diría que esos son los dos focos que hoy día estoy trabajando. Muy buenos proyectos, se escuchan súper potentes en verdad, así que felicitaciones. Gracias. Entonces, vamos a ir concluyendo el episodio de hoy día. Muchas gracias, Lucía, por todo lo que compartiste hoy día con nosotros. Esperamos, de parte de Lucía y de parte mía también, que esta conversación le haya sido de utilidad a la gente que nos está escuchando, y si les ha gustado el episodio, compartan y sigan este podcast. Nos vemos en un próximo capítulo. Gracias, Fecha. Chao, chao. Chao, chao.